día viernes, ¿sí? Que son de apoyo y consolidación de contenido, y le queda además la plataforma donde pueden hacer las consultas. Queda todo el material de todas las diapositivas que nosotros vamos a ir subiendo, vamos a poner guía de clase, guías teóricas, tienen los trabajos prácticos, bueno, va a estar todo el material en la plataforma. Pero en principio no van a estar disponibles las clases grabadas. Bien. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Ahí le voy a compartir pantalla. Bien, ahí ya se comparte pantalla, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Se llama herramientas informáticas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Fíjense en ahí, dice aplicación de los sistemas informáticos en los distintos sectores de la empresa, ¿sí? Aspecto a tener en cuenta para la selección del software en la organización, distintos tipos, los requisitos, el precio, calidad de diseño, bueno, todo. En este tema, quiero que hagamos una distinción grande como para empezar a verlo, introducirlo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver no es la parte técnica, que eso lo ve un informático o un ingeniero en sistemas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la distinción para ver qué es lo que vamos a tratar hoy. Sino que nosotros lo vamos a ver desde otro aspecto, o sea, nosotros vamos a ver todos los requisitos que se necesitan, ¿sí? La evaluación que vamos a hacer, pero no la parte técnica, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita esa empresa, esa organización, ¿sí? Respecto a los sistemas informáticos o a todas las herramientas informáticas. Nosotros le vamos a dar todo ese diagnóstico al técnico y bueno, el técnico después ya muy específicamente ya lo va a evaluar, ¿sí? Imagínense ustedes que es como ir al médico, ¿sí? Y si no le damos un buen diagnóstico, ¿sí? El médico no nos va a poder tratar de la mejor manera. Bueno, entonces, porque por ahí nosotros no, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿para qué vemos esto si en la empresa seguramente contratamos un informático y el informático puede saber cuáles van a ser las mejores herramientas que va a necesitar la organización? Y no es así, ¿sí? Porque quien conoce toda la organización, ¿sí? Va a ser quien le puede proveer del mejor sistema, o va a saber pedir o diagnosticar, ¿sí? El técnico lo va a ver más detalladamente y técnicamente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros solicitamos un determinado sistema con el que va a trabajar la organización, ¿sí? Se lo pasamos al informático, el informático lo va a revisar, va a decir, bueno, sí es el adecuado, ¿sí? Pero quizá más adelante nosotros le queríamos agregar algunos módulos, vamos a tener otra proyección con la empresa, que eso desconoce el técnico. Entonces después nos puede salir mucho más caro. Entonces, toda esa evaluación de otras perspectivas, mucha que la técnica, es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y es lo que vamos a tener en cuenta como para diagnosticar lo que necesita realmente la organización. Bien, y también vamos a ver, ¿sí? Todo lo referido a la seguridad informática, ¿sí? El concepto, clasificación, todo lo que son los delitos informáticos, ¿sí? Y las acciones que nosotros podemos hacer para fortalecer toda esa seguridad física y lógica. Bien. Dice, la aplicación de las herramientas informáticas a los distintos sectores de la empresa. ¿Cómo elegir el mejor software de gestión? ¿Sí?
Es decir, y acá venía donde yo le decía esta distinción, el técnico nos va a decir si es bueno o no, pero nosotros vamos a elegir el mejor software, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar cuál va a ser. Tenemos que tener en cuenta, bueno, las ventas, las compras, los gastos, la gestión de stock, esos son los diferentes módulos como para que vamos entrando en el tema que puede tener los diferentes tipos de sistemas. Entonces nosotros haciendo una evaluación de todo eso que tenemos dentro de la organización, las cuentas corrientes, control de caja, control de usuario, todas las necesidades, requerimientos, peticiones que tenga dentro de nuestra organización, nos va a servir como diagnóstico, como base para elegir ese software de gestión con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y la envergadura que va a tener este software, de acuerdo al volumen, ya sea de transacciones o al volumen de gente que tenga trabajando la empresa, todo eso nos va a determinar la calidad de ese software que estamos solicitando. Bien, antes de seleccionar los software, nosotros tenemos que clasificarlo, ¿sí? Hay millones de clasificaciones, pero nosotros hacemos esta distinción generalizada, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? En 3 tipos de software. Después cada uno se irá desglosando o pueden encontrar otro tipo de software, pero nosotros hacemos esta clasificación como para generalizar y lo entiendan de mejor manera, que son 3 tipos: los software de base o programas de sistema, ¿sí? Después están llamémosle los de aplicación horizontal o los de aplicación vertical, ¿sí? En primera instancia tenemos que saber que el software de base o de programa de sistema va a ser aquel, ¿sí?, con el cual nosotros vamos a trabajar en nuestra computadora, llamémosle, ¿sí? Es decir, como ejemplo podría ser el software que nosotros tengamos el Windows XP, ¿sí? O tengamos Windows 98, o tengamos Linux. No quiero entrar en la parte técnica, ¿sí? Sino solamente nombrarlo como para que ustedes sepan y digamos, bueno, ¿para qué nos sirve ese software de base? Porque a veces vamos a comprar nosotros un buen programa y le podemos decir, qué sé yo, a algún técnico, alguna referencia, ¿sí? Y conozco de casos que ha pasado, compran un buen sistema, pero después no era compatible, ¿sí?, con lo que venían trabajando la computadora. Si era compatible, por ejemplo, para determinado sistema operativo y no era para el Windows XP, porque era demasiado pesado, porque tenía ciertas características, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien en cuenta ese software de base o de sistema que vamos a tener en la computadora con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Bien. Acá no habla, bueno, del software de base, también denominado programa de sistema, que era lo que yo le decía. Es un conjunto de programas complejos creados para operar, controlar y extender la capacidad de procesamiento de la computadora propiamente dicha, ¿sí? Puede ser como yo le decía, el Windows 98 o que trabaje con otro sistema operativo que no sea Windows, como Linux, ¿sí? Bien. Y después habíamos dicho, los sistemas, el horizontal y el vertical, ¿sí? Los productos de software elemental o software de aplicación horizontal, engloba a los programas destinados al usuario final. Son sistemas de uso en general que no necesitan adaptarse a las particularidades de la empresa, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que estos son, bueno, ya les voy a dar el ejemplo más adelante y lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿sí? Por el momento solamente hacemos esta distinción que no va con las necesidades particulares de la empresa. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Trabajan sobre la base del sistema operativo y deben ser compatibles con él. Eso es lo que yo le decía, siempre tener en cuenta con el software base, ¿sí? Entonces nosotros cuando vamos a adquirir un sistema siempre tenemos que decir cuál va a ser el de base. Bien. En general sirven para crear y trabajar con documentos, ¿sí? En este caso, estos sistemas son, por ejemplo, el Excel, el Word, ¿sí? Algunos otros bueno, que ustedes conozcan, que son de uso general, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?
y que no necesitan que sean adaptados a las particularidades de la empresa. Bien, después tenemos los software de aplicación vertical, ¿sí? Es el creado para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios, ¿sí? Agrupa los sistemas diseñados para atender los procesos propios de la empresa, es decir, a los programas que procesan las operaciones de una organización, ¿sí? Como los sistemas de inventario, liquidación de sueldo, de jornales, ¿sí? Puede ser algún otro tipo de sistema, por ejemplo, de gestión y comunicación que puede tener la empresa, no es solamente referido a todo lo que es la parte contable. En este caso, nosotros vemos acá todo referido a contabilidad, pero bueno, puede ser otros sistemas también. Hoy en día se usa mucho lo que son sistemas de gestión y de comunicación, ¿sí? Para archivar papeles, para demás, bueno, y toda esa comunicación de legajo y demás, trabajan mucho hoy en día las organizaciones. Nosotros en este caso ponemos, bueno, el ejemplo, los sistemas por ejemplo, de liquidación de sueldo y jornales, lo de contabilidad, cuentas corrientes, ¿sí? Y que son hechos a medidas, ¿sí? de las organizaciones, ¿sí? Su propósito es automatizar las operaciones rutinarias de las empresas y así dar solución a los problemas específicos de procesamiento de datos, ¿sí? Y ya vamos a empezar como a distinguir dentro de esto qué otro tipo hay. Pero básicamente, yo en principio diría que hay dos tipos, el vertical y el horizontal. Y esos dos se tienen que adaptar al base, ¿sí? Entonces es como que vendría primero el base y de ahí se abrirían dos alas, que sería o vertical o el horizontal, ¿sí? Como para ir haciendo esta distinción. Bien. Bueno, dice, desde el punto de vista de su diseño y construcción, el software de aplicación puede clasificarse, ¿sí? En software desarrollado a medida. Generalmente comprende las necesidades particulares de una operación, ¿sí? De una operación o de la organización también sería, ¿sí? Por ejemplo, de ventas para la empresa, ¿sí? Que puede ser propio, externo o mixto. Entonces, nosotros ya empecemos a vincular, y que ya vamos a ver más adelante, que decíamos cuando elegíamos el sistema, empecemos a pensar que seguramente que cuando nosotros todos me dirán, bueno, siempre vamos a pedir a medida porque es mejor, ¿sí? Muchas veces, en la gran mayoría sí, es mejor el sistema, pero ¿qué va a pasar? Pensemos en el precio, seguramente va a ser más caro, ¿sí? Y así vamos a empezar a relacionar porque al final tenemos como una serie de preguntas, sería como un trabajo práctico como para que evaluemos todo esto, entonces ya empecemos a abrir los ojos, ¿sí? Y bueno, después tenemos los paquetes de software, comúnmente está orientado a la necesidad de estándar en el mercado de una operación o de una industria determinada, de forma que pueda ser aprovechado por muchas empresas, ¿sí? Es decir, que muchas veces hay empresas que van pidiendo determinados programas, ¿sí? Y la empresa está de software, va desarrollando, ¿sí? Va haciéndolo a medida de cada uno y ya conoce las necesidades, serían como se convierten en estas necesidades particulares, se empiezan a convertir en estándar, ¿sí? Entonces, directamente ya hacen un programa donde le dé las soluciones generales, ¿sí? Y puedan cumplir con esa necesidad de estándar. Entonces, muchas veces hay empresas que ya compran estos paquetes de software, ¿sí? Donde ya le viene la solución prácticamente a todas esas necesidades particulares que tienen, que ya la tuvieron otra empresa y por eso se convirtieron en paquetes de software estándar, ¿sí? Y lo compran y ya tienen cubierta prácticamente todas las necesidades, ¿sí? Ya vamos a ver las ventajas, desventajas de pedir uno, ¿sí? O el otro, ¿sí? Como yo le decía, cuando empezamos a pesar en el precio, bueno, ya sabemos que el software desarrollado a medida, ¿sí? Va a ser mucho más caro que algún otro que sea estándar, ¿sí? Bien. Perdón, Daniel. Sí, Buenas tardes. buenas tardes.
Buenas tardes, soy la contadora Segura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que viene bien una pequeña acotación, Daniel, que acompaño en tu exposición, que es muy Sí, importante que el alumno vaya pensando que todos estos planteos e interrogantes tienen que ser vistos. Tenemos que pensar en la clase que hemos estado desarrollando. Entonces, para tener estas respuestas, tenemos que pensar en la tecnología, que era la forma de hacer las cosas que tenía la empresa, y en los riesgos. Y entra por eso en esta clase, se engancha, porque en la forma de hacer las cosas, ¿se acuerdan ustedes? Necesitábamos también al definir la estructura, información. Y este es el soporte, el informático, el que gestiona los datos que después se convierten en información. Por eso es que acá estamos planteando estos interrogantes, porque estamos en el proceso de organizar, entonces necesitamos ir tomando decisiones, gestionar el riesgo, definir la estructura y ahora definir el soporte informático, el que va a gestionar los datos. Ustedes tienen que tener esa lógica. Por eso que estamos en este momento exponiendo esta temática. Muchísimas gracias por el espacio, Daniel. bien, bien, gracias, profe. Sí, de hecho, cuando vamos eligiendo el software, sí, está muy relacionado también con todo el control interno, ¿sí? Porque eso nos va a dar el soporte para tener un mayor control y eso lo vemos un poquito ahora más adelante en las siguientes diapositivas también, como para agregar esa acotación. Bien, siguiendo dentro de los paquetes de software, ¿sí? Dentro de estos paquetes de software tenemos los preplaneados, ¿sí? Que permiten adaptaciones a las modalidades particulares de la empresa, ¿sí? Y los enlatados donde no permiten adaptaciones. Es decir, que los enlatados ya viene el paquete de software, ¿sí? Y lo utilizamos como está, por supuesto que son muy generales, y nos brindan la mayor cantidad de soluciones posibles, ¿sí? Pero no nos permiten ninguna adaptación, ¿sí? A la empresa. Y los preplaneados, ¿sí? Nos permiten que vayamos haciendo adaptaciones, pero están limitadas esas adaptaciones. Entonces ahí no tenemos que confundirlo con lo que es un software desarrollado a medida. A medida es con todos los requerimientos y las necesidades particulares que vamos solicitando, ¿sí? Diferente a los preplaneados, que viene a ser como un enlatado, pero que permite que vamos haciendo ciertos tipos de cambios o de adaptaciones, ¿sí? Bien. Continuamos, dice la selección de software, los requisitos esenciales, ¿sí? Del software a incorporar. ¿Cuáles son los requisitos? Que responda a las necesidades actuales de la empresa, ¿sí? Esas necesidades que decíamos recién, que hablábamos que eran específicas, y bueno, nosotros buscaremos cuál sería el programa, si sea enlatado o lo haremos a medida, pero siempre y cuando responda a las necesidades actuales de la empresa y encaje perfectamente con la modalidad operativa adoptada y con el sistema de control interno, ¿sí? Es decir, por eso yo le decía al principio de la clase, ¿sí? Que no es solamente verlo de la parte técnica, sino verlo, el software que nosotros vamos a necesitar es no solamente la parte técnica, sino verlo desde el lado de la organización de la empresa, ¿sí? Y todo lo que la profe recién le nombraba referido a los riesgos, ¿sí? Y que tenga que ver con el sistema de control interno. ¿Mm? Bien. Respecto a la propiedad, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, ¿sí? A la hora de seleccionar el software, la propiedad del mismo, ¿sí? Porque hay diferentes tipos, ¿sí? de sesiones. Por ejemplo, la cesión de uso significa que lo único que el vendedor cede es el derecho de uso, ¿sí? Muchas veces estos programas están, por llamarlo de alguna manera, en la nube, ¿sí? Podemos usarlo, ¿sí? Pero
y a veces nos venden esto, pero solamente para el uso. Y no podemos nosotros revenderlo, ¿sí? A veces no podemos hacerle otro tipo de cambios, ¿sí? Porque no tenemos el programa fuente. ¿Mm? Después tenemos la sesión de uso ampliada, ¿sí? A la categoría anterior se le agregaría la posibilidad de contar con los programas fuente y demás de documentación del sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros ya sí podemos hacerlo cuando tenemos la sesión de uso ampliada, podemos hacerle cambios a los programas según las necesidades, cambios, adaptaciones, o podemos agregarle algunos módulos o según los requerimientos que tengan las organizaciones, ¿sí? Y después también está la propiedad, ¿sí? El proveedor vende su producto desprendiéndose de toda propiedad y derechos sobre él. O sea, tenemos todo el uso ampliado, digamos, podemos modificarlo, podemos usarlo y hasta podemos venderlo a otra organización, a otra persona, lo que fuese, ¿sí? Bien. Siempre hay que tener en cuenta que cuando vamos a adquirir todo este tipo de propiedad, sobre todo en la sesión de uso, ¿sí? Sobre todo en ese caso, la capacitación, porque no es solamente comprarlo, a veces nosotros lo compramos, ¿sí? Seguramente viene con el manual de ayuda, con todos los manuales respectivos para que podamos usarlo y aprendamos, ¿sí? Pero nosotros quizás comprándolo vamos a terminar aprovechando el 30-40% y no el 100% de lo que realmente el software, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener en cuenta que cuando adquirimos esta propiedad, ¿sí? Ya sea la sesión de uso, la sesión de uso ampliada o toda la propiedad, que además, ¿sí? Nos vendan con la capacitación, ¿sí? Para aprovechar al 100% el máximo de todas las cosas que pueda tener ese software, ¿sí? Bien. El precio, ¿sí? El precio también hay que tener en cuenta, ¿sí? A veces necesitamos un programa que quizá no sea hecho a medida, sí, uno enlatado, pero bueno, a veces pedimos uno a medida por algún requerimiento que tengamos, sí, pagamos un precio muy elevado, sí, y a veces no lo vale. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, dice la provisión de todos los módulos necesarios para que el sistema funcione. ¿Qué pasa? A veces nosotros compramos, ¿sí? Y nos viene con 3 módulos, por ejemplo, el de compra, el de venta y el de stock, ¿sí? Nosotros aprendemos a usarlo, ¿sí? Pagamos un precio muy barato, ¿sí? Y a veces vamos a querer agregar algún otro módulo, ¿sí? Y al final por ese módulo que vamos a agregar, ya nos cobran el doble de lo que habíamos pagado por ese programa, ¿sí? Y como ya lo manejamos, ya toda la empresa está trabajando, ¿sí? Todo el personal ya está capacitado y bueno, lo terminamos pagando. Entonces, a la hora de ir a comprar, ¿sí? Pagar el precio, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es muy importante todos los módulos necesarios para que el sistema funcione, ¿sí? La instalación del software, ¿sí? Eso a veces nos venden el soft, pero no viene con la instalación, entonces quizás sale barato y después la instalación nos sale carísima, ¿sí? Sobre todo también tener en cuenta cuál sería el costo de esa instalación y no solamente el costo, sino que también se adapte y volvemos al principio de la clase, al software base, ¿sí? Al software que nosotros teníamos como base. Bien. La capacitación de los usuarios, ¿sí? Es lo que yo le decía, porque si a veces pagamos un precio por el software y en realidad estamos utilizando el 20, el 30% de la capacidad del software porque no lo sabemos manejar en un 100%, ¿sí? Y es como que estamos pagando de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos capacitado a los usuarios. De hecho, hay empresas consultoras, ¿sí? En tecnología que se dedican únicamente a hacer la capacitación de los usuarios. Como hoy en día hay tantos programas que están, que son gratuitos, ¿sí? Que los bajamos de internet o se paga un muy bajo precio. Entonces, estas empresas, ¿qué es lo que hacen? Saben manejar los programas
y capacitan a los usuarios, ¿sí? Que adquieren esos distintos tipos de software. Y muchas veces la capacitación sale más cara que el software. Porque además no solamente una sola vez, sino que después es continua esa capacitación porque se van actualizando los sistemas. Bien. También hay que tener en cuenta, dentro del precio, el servicio de postventa y mantenimiento del software, que es lo que yo le decía, se van actualizando, hay que ir manteniendo el sistema, hay que ir dando otro tipo de capacitación y diferentes capacitaciones según los niveles de usuarios que haya, ¿sí? Viene el costo aproximado de las futuras actualizaciones, ¿sí? De la aplicación, porque a veces compramos un sistema y ¿qué nos dicen? Bueno, pero no sabíamos que se actualizaba cada 3 meses, entonces cada 3 meses tenemos que pagar y a veces los compramos barato, pero las actualizaciones son bastante caras, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta al momento de adquirir un software. Bien, y condiciones especiales en cuanto a precio y financiación, en caso de compra de más módulos, que es lo que, bueno, ya habíamos hablado, a veces el sistema viene con 3, 4, 5 módulos y nosotros quizá después, una vez que lo empezamos a utilizar, empezamos a agregar otros módulos, queremos poner algún módulo, por ejemplo, de recursos humanos, donde tengamos toda la documentación y legajo de los empleados, ¿sí? Y vamos a agregarlo y bueno, y ese ya para adaptarlo al sistema quizá nos sale muy caro. Entonces, todo eso hay que ir hablando de antemano antes de adquirir el software para la empresa, ¿sí? Bien, la calidad del diseño, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Facilidades operativas, sistema amigable, menú con explicación de cada opción, ¿sí? Que tenga el modo de ayuda también, entre otros. Esta parte de calidad del diseño es muy importante porque la gente es muy, por decirlo de alguna manera, muy reacia a los cambios, no se adapta a los cambios, ¿sí? Y a veces tenemos los empleados dentro de la organización que cuando adquieren un nuevo sistema, ¿sí? Particularmente me ha tocado trabajar y desde la práctica en una consultora informática y que hemos podido determinar que a través de una encuesta que realizamos, que quizás cambiándole el color únicamente y poniéndole a ese sistema el color que es propio de la empresa, ya era un sistema mucho, la gente, los mismos empleados ya se adaptaban mucho más rápido a ese nuevo sistema, ¿sí? Y todo eso lo hace mucho más amigable o que cada uno pueda quizá trabajar en el sistema y pueda poner, por ejemplo, una foto en el sistema, una foto de fondo dentro del sistema de la familia de cada uno, o sea, que cada uno pueda ir cambiando, entonces le va dando el color, le va dando el tipo de letra que quiera el sistema, la funcionalidad es la misma, pero cada uno lo adapta a su manera y eso lo hace más amigable, entonces el empleado empieza a trabajar más con ese sistema, ¿sí? Entonces, muy importante que tenga todas esas opciones y que no venga ya un estándar y que se pueda trabajar con eso y que no se pueda modificar nada, ¿sí? Quizás ya tenían en la empresa algún otro sistema con el que trabajaban, que tenían todo el menú quizás de la barra de menú del costado derecho y ahora estos nuevos software vienen con la barra arriba, bueno, que permita cambiarlo y que vaya del lado derecho como lo tenían con los otros sistemas y así lo hace mucho más amigable y se adapta mejor el empleado. Bien. Dentro de la calidad de diseño también la administración de usuarios, la autorización, es decir, que cada uno de los usuarios tenga autorización, es decir, los de más alto rango van a tener más autorizaciones, ¿sí? Para poder hacer los distintos tipos de cambios, ¿sí? Y quizá los de menos rango van a tener menos autorización, o sea, solo pueden entrar y modificar algunas cosas o cargar datos y no modificar, por ejemplo, y los de más alto rango sí pueden modificar, ¿sí?
Bien, eso ya y que también la calidad de este diseño lo permita que nosotros vamos poniendo los niveles de usuario, ¿sí? Que tenga 5 o 10 niveles de usuario, bueno, ya nosotros vamos a determinar qué persona va a ser qué nivel, ¿sí? Que tenga grabaciones automáticas, menú configurable por el usuario, que era un poco lo que yo le hablaba recién, la posibilidad que el usuario diseñe adicionalmente sus propias salidas, los reportes, los informes, ¿sí? Siempre y cuando tenga los diferentes tipos de salida de reportes, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, en Excel, cosas que lo podamos modificar, o que directamente ya lo saquen en un PDF para que los demás no puedan modificarlo, ¿sí? Bien, que tenga diferentes modalidades de operación alternativa, con posibilidad de ingreso de datos tanto en forma interactiva como no interactiva, es decir, que nos permita también el sistema que pongamos un formulario y que directamente lo vayan generando los usuarios externos, ¿sí? Y que nosotros después, por ejemplo, podamos modificarlo, ¿sí? Y todo eso es una forma y que ese llenado del formulario sea de forma interactiva, que ya le vaya dando ahí las opciones, que lo vaya ayudando, ¿sí? Por ejemplo, si van a cargar algún tipo llamémosle el quill, que les diga directamente ya que los carguen sin guiones, entonces una forma interactiva y que lo van haciendo los usuarios, ¿sí? Y bueno, que tenga este tipo de consulta ad hoc, ¿sí? Que salgan tanto por pantalla como impresas, ¿sí? Son consultas, digamos, que la podemos hacer y que nos permiten trabajar con este sistema. Y acá hago una distinción también con el tema de las consultas, ¿sí? Es muy importante que los sistemas tengan bien visible a la hora de la calidad del diseño una parte donde sea o un módulo que sea de ayuda. Entonces, supongamos que dentro del sistema nosotros necesitamos dar de alta un nuevo usuario, bueno, vamos a esa parte de ayuda, ponemos en un buscador alta de usuario y que nos dé toda la explicación. Entonces, en cierta forma, nos van capacitando, digo, nos van a nosotros los empleados poniéndome de ese lugar, ¿sí? Y es muy bueno y muy necesario que tenga esta calidad de diseño porque hay algunos programas que están diseñados pero no tienen ese módulo de ayuda, ¿sí? Y es muy importante a la hora de adquirir estos tipos de software. Bien, la documentación, ¿sí? Tenemos que pedir los manuales de instrucciones referidos a la instalación y operación del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos instalan el sistema, ¿sí? Y si no tenemos la documentación, después va a ser mucho más difícil el día que queramos cambiar, migrarlo a otro tipo de software base que tengamos, ¿sí? Para el técnico, cuando le llevemos eso cuando le pidamos al técnico que haga, porque él va a ser el referente, no va a pedir seguramente estos manuales, ¿sí? Y bueno, los diagramas globales y de sistema de los diferentes procesos, los diseños de archivos, los programas fuentes, etcétera, ¿sí? Nos sirve mucho esto porque si no tenemos el programa fuente, sí nos va a quedar andando el sistema, pero no lo vamos a poder modificar. Obviamente sabemos que a medida que vamos requiriendo más documentación, vamos haciendo más peticiones, ¿sí? Vamos pidiendo los programas fuentes y demás, bueno, nos va a salir más caro, obviamente, el sistema, porque nos va a ir permitiendo hacer mayores modificaciones. Bien. Los programas fuente, que ya hemos hablado un poco de esto, son un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de computación diferente al lenguaje de máquina, y en ese estado no pueden ser ejecutados. O sea, los programas fuente los saben leer los técnicos, ingenieros en seguridad informática, ¿sí? Y ellos son los que ejecutan y permiten hacer cambios, adaptaciones, agregados o supongamos baja de algún módulo, ¿sí? Pero todo esto lo hacen a través de la programación y usando este programa fuente, ¿sí? Bien. Vamos avanzando. ¿Sí? Los programas fuentes como la documentación interna del software es proporcionada por un proveedor, ¿sí? Y tenía que ver
con esto que hablamos de la sesión, ¿sí? Si era la sesión de uso ampliada que nos permite la modificación, y en esa ampliada nos tiene que dar este programa fuente, ¿sí? Cuando se trata de diseño a medida o en los casos de software preplaneado en la que la empresa lo haya comprado y que lo haya comprado, digamos, específicamente. Bien, el diseño modular, ¿sí? La división de un sistema en módulos se asimila al concepto de dividir algo complejo. Dentro del sistema, ¿sí? Como para que de alguna manera ustedes lo vayan visualizando, ¿sí? Yo después voy a tratar de subirle a la plataforma algunas capturas de pantalla del sistema, como para que lo vean, o algún video. Estaba pensando y lo tengo al video para subirle, cosa que vean cómo interactúa algún sistema de gestión y comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto de los módulos? ¿Sí? Los módulos son, por ejemplo, que tenga compras, venta, stock, ¿sí? Entonces entramos al módulo de venta y tienen que estar interrelacionados, ¿sí? Vendemos algo y automáticamente, ¿sí? Nos va a repercutir en el control de stock de la mercadería, ¿sí? Bien. Decíamos que había el concepto de dividir al complejo en unidades más manejables, ¿sí? De forma tal que resulte más fácil su contenido y relaciones, ¿sí? Esta relación que yo le hablaba de la venta y el stock. Y producir transformaciones en él de una manera más eficaz y eficiente, ¿sí? Que nos permita también esos módulos, ¿sí? A nosotros hacerle distintos tipos de modificaciones. Muchas veces, por ejemplo, nos vienen algunos programas que son para determinada cantidad de diferentes productos que tenga la empresa. Entonces, cuando vamos a la prueba, ¿sí? En ese diseño modular, bueno, nos muestran los stocks, que podemos cargar diferentes tipos de nosotros productos que tengamos, ¿sí? Pero quizá nos dan hasta 5 productos, ¿sí? Y después queremos agregar más y ya no se puede. Bueno, que nos permita todo ese diseño y nos permita hacer los cambios que nosotros nos parezcan para el agregado. Hay que tener muy en cuenta todo eso, ¿sí? La integración, a la que podemos denominar acoplamiento de un sistema, se da por la ausencia de reingresar datos intermedios previamente obtenidos por otros módulos, ¿sí? Y acá le da el ejemplo de la venta de artículos, donde los datos en el módulo de facturación, lo que yo le decía, actualizan automáticamente la cuenta corriente del cliente y del stock, ¿sí? En este caso da el ejemplo de lo que es venta y stock, ¿sí? Ya cuando hablamos de un sistema de gestión y comunicación, ¿sí? Podemos tener diferentes tipos de sucursales y ya hay mucha más relación entre todos los módulos, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hay algunas consultas. No sé si en el chat. Yo voy chequeando el chat de Dani, así que cualquier cosita te Bien. aviso. Bueno, perfecto. Bueno. Bien, respecto a la parametrización, ¿sí? La bondad de este atributo reside en que cuanto más parametrizado se encuentra un software, más posibilidades brinda y menos necesidad de mantenimiento tiene. Y lógicamente su vida útil se extiende. Bien. Es por ello que generalmente encontramos más desarrollada esta característica en los paquetes de los que ya hemos hablado, los preenlatados y los enlatados, ¿sí? Bien. La disponibilidad también a la hora de seleccionar el software, disponibilidad de analistas para comenzar el trabajo, ¿sí? Porque si no tenemos la gente y sobre todo la gente adecuada para capacitar, ¿sí? A los usuarios para hacer la instalación, muchas veces se compran determinados sistemas que son tan complejos que hay que traer, hay cierta cantidad de informáticos que están capacitados para instalarlo. Entonces tenemos que esperar, a veces lo compramos, tenemos que esperar un año hasta que pueda venir entonces ese informático instalarlo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cuestiones. No es solamente ir y comprar un sistema y ya se pone y se pone funcionando, ¿sí?
Y la capacitación al usuario, bueno, de lo que yo le vengo haciendo hincapié todo el tiempo, porque es muy importante, ¿sí? Y yo le decía, hay consultoras que se dedican pura y exclusivamente a esto, porque si no tenemos capacitado a los usuarios, no podemos aprovechar al máximo el software, ¿sí? Bien, los servicios de postventa, que está referido con la actualización de software y con esa continua capacitación también. Continuidad en la prestación del servicio, la actualización y otras opciones de importar o exportar datos, ¿sí? Que ya lo hemos hablado también, que era exportarlo en Excel, en PDF o en algún otro tipo de archivo, porque ahí nos sale todo el informe, o sea, que no quede solamente visible en el sistema, ¿sí? Bien. Y bueno, la referencia de usuarios. Bien. Denme un segundito. Perfecto. Las consideraciones acerca de la prueba y puesta en marcha, ¿sí? En cuanto a la oportunidad en que el sistema fue probado anteriormente, podemos destacar que, y bueno, acá vienen una serie de preguntas que quiero dejar de compartir. No sé cómo estamos de horario, Lore. Son las 4:45, 5 menos 4. Bueno, ¿qué es lo que Podemos vamos a hacer las hacer? preguntitas. ¿Sí? Porque estamos bastante ajustados. Yo después le voy a subir una serie de preguntas, ¿sí? Que eran referidas. Ahí se dejó de compartir, ¿no? La pantalla. Sí, profe, se dejó de compartir. Bien, perfecto. Bueno, yo después le voy a subir, sí, básicamente era, dado que no tenemos tiempo, sí, y era como para hacer un análisis, si es que han entendido todo, sí. Por ejemplo, vamos a decir que cuándo es más conveniente uno desarrollado a medida o cuándo un sistema, un software paquete, sí. Vamos a decir, por ejemplo, que existan necesidades y requerimientos muy específicos. Bueno, sabemos que desarrollado a medida, sí. A diferencia que si las necesidades consisten en soluciones estándar, ¿sí? Ya sabemos que la estándar está referido a un software paquete, ¿sí? Se busca una solución que signifique el menor esfuerzo de mantenimiento, ¿sí? Y eso estaba específicamente, y lo habíamos dicho también, ¿sí? Vamos a buscar un software de paquete. Bueno, le vamos a dar una serie así como de especificaciones y hay que clasificarla dependiendo si queremos uno desarrollado a medida o un software paquete, ¿sí? Bien. Vamos a entrar rápidamente a ver lo que es delitos informáticos, ¿sí? Yo después le dejo en la plataforma la diapositiva. Acá le voy a compartir de nuevo. Bien. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Bien, se ve bien. perfecto. Bueno, ¿sí? Ahora vemos un poquito el tema de los delitos informáticos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, ¿sí? Que los delitos informáticos, antes cuando veíamos algún delito o algo, lo primero que pensábamos era en los virus que teníamos, ¿sí? Y hoy se amplió mucho más el tema de los delitos informáticos. De hecho, como para que lo tengan bien presente, ya se dejó de atacar tanto a los programas. ¿Por qué? Porque los programas, las computadoras y todo el soporte técnico cada vez viene con mayor resguardo, ¿sí? Ya vienen con antivirus, ya los programas vienen con seguridad. Hay páginas que tienen hasta lo que les llaman seguridad militar, ¿sí? Entonces, ya no se puede atacar tanto. Entonces, ¿qué hace? Atacan a las personas, a la vulnerabilidad de la persona. Es decir, ya no atacan al programa para tratar de sacar alguna contraseña, sino que atacan a la persona para que son más vulnerables, para que estas personas voluntariamente terminan dando lo que son las contraseñas, ¿sí? Porque no tienen una educación
llamémosles informática, ¿sí? No tienen los conocimientos adecuados. Bien. Bueno, acá tomando en cuenta referencia el convenio de ciberdelincuencia, se juntó y se formó lo que es el Consejo, que está en Europa, y que lo define, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de definiciones de lo que es delito informático, pero fíjense en que es muy amplio, dice los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disciplina de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dicho sistema, redes y datos, ¿sí? Entonces da una noción muy amplia, un concepto muy amplio de lo que son delitos informáticos, ¿sí? Bien, ¿cuáles serían algunos de ellos? ¿Sí? Como para que empecemos a conocer. Acceso ilícito a sistemas informáticos, ¿sí? Interceptación ilícita de datos informáticos, ¿sí? Muchas veces ni siquiera es que ingresan al sistema, ¿sí? Para robar los datos, sino que lo intercepta, o sea, cuando va viajando el dato, por decirlo de alguna manera, va migrando hacia el sistema software, lo intercepta, ¿sí? Y en ese momento ya también es un delito informático, ¿sí? Muchas veces a estos datos, como son parte de alguna, en realidad información, ¿sí? Estos datos son información que es valiosa para la empresa y a veces en partes ni siquiera tiene lectura por quienes lo sacan, pero sí es importante para la empresa. Entonces, esta interceptación muchas veces es como que la secuestran, ¿sí? Toman esos datos y los liberan recién cuando pagan, piden como un rescate, ¿sí? Y un secuestro, pero de datos. Y cuando pagan ese rescate, liberan de nuevo y lo mandan por la red y les llega de nuevo a la empresa, ¿sí? Bien. Abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos, interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, ¿sí? Falsificación informática mediante introducción, borrado, supresión de datos informáticos, ¿sí? Muchas veces también, ¿sí? Interceptan los datos con virus y ni siquiera se quedan con los datos, sino que ponen un virus y ellos ni siquiera tienen, pero hacen creer que los tienen, ¿sí? Y muchas veces piden, esto es muy conocido, y piden los rescates, ¿sí? Como si hubieran secuestrado y ni siquiera tienen realmente los datos, ¿sí? Para que vean que el tema es mucho más complejo y la información que tiene la empresa es muy valiosa, ¿sí? Y tenemos que tener conocimiento de todo esto a la hora, no solamente decía, de elegir el software, sino también de cómo lo vamos a resguardar a ese software, ¿sí? Entonces tenemos que conocer todo esto como para saber cómo podemos actuar, porque no es solamente comprar, o compramos un sistema muy caro, pagamos un precio muy elevado por un software hecho a medida, que tiene todas las características, todo lo que necesitamos en la organización, volcamos toda la información a la organización, sí, pero si no lo resguardamos, es como que estamos, todos esos, quizás los papeles que llevábamos antes en la empresa, los estamos volcando al sistema informático para que sea mucho más ágil, bueno, todo lo que ya saben, todos los beneficios que tiene, pero ¿qué pasa? Lo estamos exponiendo hoy en día con la globalización y con las redes a todo el mundo para que vean todo. Entonces también tenemos que conocer estos delitos informáticos como para resguardar todo eso y tener un buen control de toda esa información, ¿sí? Bien. Bueno, otro de los delitos son fraude informático mediante la introducción, alteración, borrado de datos informáticos, interferencia del sistema informático, la copia y distribución, sabotaje a empresas, robo de identidades, los virus, bueno, ahí entre otros, ¿sí? La idea es que conozcan que hay diferentes tipos de delitos informáticos, ¿sí? Borrado fraudulento de datos, del disco duro, corrupción de los datos, las conexiones a redes no autorizadas y fugas de información, ¿sí? Bien, está en nosotros permitir o no, ¿sí? Que se cometan también estos delitos, nosotros brindarles esa facilidad para que cometan esos delitos o no.
Y cuando nosotros vamos a resguardar la información, por supuesto que va a tener todo un precio, ¿sí? Una logística que tenemos que hacer, y bueno, tenemos que ver cuán importante es nuestra información para ver cuánto vamos a invertir en resguardar todo ese tipo de información, ¿sí? Bien. Acá vemos uno de los tipos, ¿sí? Y este se hizo muy, pero muy conocido hoy por hoy. Quizás es uno de los que más se ocupa. ¿Y por qué? ¿Sí? Bueno, lo vemos primero, dice una técnica de engaño que consiste en el envío de mails falsos para robar la información. ¿Qué pasó? Se han dado cuenta, ¿sí? Los hackers, de que las empresas, en cierta forma, no digo que total, pero pueden resguardar hoy muy bien la información, ¿sí? Pueden resguardar contratando a otro hacker o a informáticos, ¿sí? Para que resguarde. Entonces, para ellos se le hace mucho más difícil atacar directamente a la computadora. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van al usuario. Entonces le mandan un mail fraudulento donde le dice, caducó, por ejemplo, su contraseña, por favor, vuelve a introducirla acá para que le generemos la nueva. La introduce y ya le ha sacado la contraseña y ya pueden ingresar a todo el sistema y robar toda la información. Y fue mucho más fácil que hackear el sistema en sí. Entonces, como que ahora en vez de hackear los sistemas, hackean a las personas. Esa es la nueva modalidad, por eso hay que estar muy atento, ¿sí? Para obtener los datos, el estafador puede enviar miles de mails falsos, incluir un vínculo que lleva al usuario a un sitio web falso con aspecto similar al real, solicitar datos personales de un sitio web. Fíjense que, por ejemplo, a ver, creo que lo tenías. Bueno, acá les da un caso real, ¿sí? Para que lo vean, ¿sí? Y ahí es cuando le mando un mail y ahí tienen. Suponete, tenemos un claro ejemplo que esto es real desde el Banco Patagonia, ¿sí? Le decían, pedimos disculpas, no podemos procesar la información. Usted ha intentado ingresar desde otra IP que no es la de uso frecuente por medida de seguridad. Su cuenta se encuentra suspendida temporalmente para solucionar dicho problema. Se le solicitará que ingrese desde su IP propia para poder reanudar su cuenta normalmente. Y le manda ahí un link para que usted ingrese en seguro. Y es como que le manda del banco, ¿sí? Un mail. Ustedes entran a ese link, ponen todos los datos, ¿sí? Abren como si fuese la página del banco y cargan la contraseña y ya les tomaron la contraseña, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, desde el banco empezaban a mandarle a todos los usuarios mail avisando que había un mail fraudulento, pero hasta eso ya muchos habían caído en la trampa. Hoy por hoy, la seguridad militar, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Directamente cuando entramos al banco, ¿sí? Y cargamos todos nuestros datos y pedimos la clave de home banking, nos pide una clave para los mails. Entonces nosotros, supongamos, le ponemos 1, 2, 3, 4. No deberían poner esa, ¿no? Pero para hacerlo fácil al ejemplo. 1, 2, 3, 4. Cada vez que el banco nos manda, ¿sí? Nos manda ese código al costadito, nos manda el código ese 1, 2, 3, 4, que es el que elegimos nosotros. O podríamos haber elegido una palabra o lo que sea. Entonces nosotros sabemos que ese mail realmente es del banco. Nos pueden copiar toda la fachada, nos pueden mandar todo un mail de otra casilla que diga Banco Patagonia y demás, o del banco que fuese, pero nosotros vamos a ver dentro del mail que si no tiene ese número que nosotros hemos determinado, es porque es falso, ¿sí? Y esa es la manera que se lo contraatacó, digamos, a este mail fraudulento, ¿sí? Bien. Inclusive cuando entran al link lo manda a una página que es la misma del banco, ¿sí? O sea, tiene los mismos colores, la misma letra, es como si estarían entrando al banco, pero están dando la contraseña a otra persona. Bien, acá les dejo también en las diapositivas para que después lo lean ustedes, ¿sí? Todo lo que es delito informático, cómo lo trata el Código Penal de la Nación Argentina, ¿sí? Eso ya les dejo para ustedes para que lo lean.
¿Mm? Bien, las funciones de seguridad apuntan a resguardar los datos, los equipos y software y a mantener las condiciones de confidencialidad e integridad vigentes en materia de acceso a la información, ¿sí? Consiste en asegurar que los recursos del sistema de información sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida solo sea posible a las personas que se encuentran acreditadas. Y esto tenía que ver con los niveles de usuario, ¿sí? Porque a veces nosotros acreditamos, pero dependiendo siempre de los niveles de usuario que les queremos dar. Alguien que tenga acceso a todo, o podemos darle a alguien que solamente tenga acceso a algún módulo específico, ¿sí? Por ejemplo, a darle de alta a algunos usuarios, bueno, ese usuario solamente puede dar de alta y no puede modificar, no puede entrar a los demás módulos, ¿sí? Eso va a depender mucho de lo que le queramos dar nosotros. Bien. La seguridad puede entenderse como aquellas reglas destinadas a prevenir, proteger y resguardar lo que es considerado como susceptible de robo, pérdida o daño. Y la valoración de los riesgos, esto es importante, y de los costos de la protección, de forma que los costos no superen a los riesgos, ¿sí? Es decir, que yo para resguardar, o sea, no solamente lo resguardo a través de un antivirus, ¿sí? O alguna otra técnica que sean de software, sino también voy a resguardar, puedo poner con algún tipo de huella dactilar, puedo poner algún aparato que sea, no sé, candados, ponerlo en algún galpón de seguridad, ¿sí? Que sea también con algunos, contra algunos riesgos de naturaleza, pues de algún incendio o de otras cosas, pero siempre tengo que valorar esos riesgos y los costos, ¿sí? Entonces, decir, la pregunta es cuánto vale realmente mi información, ¿sí? Como para ver cuánto voy a pagar yo por ese resguardo. Bien, esa es la pregunta que siempre se tienen que hacer, ¿sí? Y bueno, existen dos tipos de seguridad con respecto a la naturaleza que lo amenaza, lo que le decía, la seguridad física y la seguridad lógica. La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas, todo lo que sea poner alguna persona, ¿sí? Para que no deje ingresar a alguien, o podemos poner alguna tarjeta magnética, el aparato de la huella dactilar, ¿sí? Ocular, bueno, va dependiendo, ¿sí? La seguridad lógica no solo puede verse afectada de manera física, sino también contra la información almacenada, ¿sí? Y el activo más importante que se posee es la información, ¿sí? Pero bueno, hay que ver cuánto vale en nuestra organización esa información. Y está referido a lo que veíamos en la diapositiva anterior con el riesgo y la valoración de esos costos. Bien. Deben resguardar de amenazas producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, ¿sí? Porque no solamente, ¿sí? Tiene que ver con siempre decimos, bueno, no va a robar la información a alguna persona, ¿sí? Sino también puede haber algún desastre natural, que puede ser incendio, la humedad, ¿sí? Inundaciones, todo eso. Bien. Perfecto. Nos dice también algunos ejemplos de mecanismos o acciones de seguridad física, ¿sí? Mantener cerrado el centro de cómputo, tener extintores por eventuales incendios, instalación de cámaras de seguridad, guardia humana, control permanente, pero ya saben que todo esto, ¿sí? Todo esto va a tener un costo. Si yo sé que mi información, quizá mi empresa de público conocimiento, no es de gran envergadura y demás, bueno, quizás haciendo algunos backup periódicos, ¿sí? Y algunos controles al software, ¿sí? Y algunos antivirus y demás, y con eso ya estamos, y bueno, va a depender y está relacionado con los riesgos y los costos. Bien. Puesta en práctica, recomendaciones en materia de seguridad lógica, ¿sí? Tienen que tener en cuenta las claves de acceso, ¿sí? Hoy en día ya todos los sistemas ya piden por lo menos que sea alfanumérica y que la parte alfabética tenga al menos una mayúscula, ¿sí? Mantener estricto control sobre las contraseñas, que sean cambiadas, ¿sí? Muchas veces que el sistema directamente nos pida que, por ejemplo, cada 3 meses sí o sí la tengamos que cambiar a la contraseña, ¿sí? Y bueno, hay algunas recomendaciones que le dejamos acá. No sé si ya estamos en horario, Lore. Sí, son las 5:05.
Bien. Bueno, y después les Va. subo la diapositiva. Están todo lo que es puesta en práctica, las recomendaciones para la materia de seguridad, que es lo que veníamos hablando, un poquito más detallado, pero siempre y cuando sepan y hagan la distinción. A ver, voy a dejar de compartir. Eh, Ahí está. Ahí se dejó de compartir, ¿no? Sí, Sí, profe. Bien. Siempre y cuando haciendo la distinción de saber que lo más importante en este tema es saber la valoración de los costos, ¿sí? Para la seguridad que le vamos a dar, y que hoy en día, que le quede esa idea, que hoy en día, ¿sí? Es mucho más vulnerable la persona que el sistema, ¿sí? Entonces a veces nosotros gastamos un montón de dinero en la empresa para resguardarlo al sistema, y en realidad, si no capacitamos al personal para que conozca estos delitos informáticos y que sepa cómo él puede hacer para no caer en esas trampas, entonces al final terminan convenciendo a la gente, y la gente termina dando las contraseñas y termina atacando por ese lado, y hemos gastado un montón de dinero en resguardar la información. Bueno, con esto queda, y además es un tema que ustedes lo manejan bastante bien, ¿sí? Yo le voy a subir le van a quedar la diapositiva, y bueno, queda alguna consulta o algo, quedan también los días viernes las clases de apoyo y consolidación de contenido. ¿Mm? Bueno, Lore, te doy pie para que vos sigas. dale. Bueno. Bueno, chicos, vamos a seguir con el otro tema que les había comentado antes el contador Daniel, que son medios gráficos. Ahora les voy a poner para ir compartiendo la pantalla. Me preguntaban si íbamos a si íbamos a subir las filminas, y sí, las filminas se van a ir subiendo, así que tanto la anterior como esta. Bueno, medios gráficos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medios gráficos? ¿Por qué introducimos este tema también, como anteriormente lo había comentado la contadora Mónica Segura, que estuvo con ustedes el día martes y miércoles? Nos decía ella en su introducción de qué son las organizaciones, cómo nosotros en la manera de organizar vamos viendo las estructuras, la información que fluye en las mismas y los soportes con los cuales esa información se comunica. Bueno, los medios gráficos es una forma gráfica de mostrar toda esta información que fluye dentro de la organización, dentro y hacia afuera también de la organización. Son herramientas que nosotros hemos venido, o que ustedes han venido viendo a través de la carrera, pero acá hacemos un resumen para que vean cómo nosotros podemos servirnos de estas herramientas para presentar la información de otra forma, ¿sí? Para volcarla a la información y de esa forma mostrarla a los distintos usuarios de la misma dentro y fuera de la organización. ¿Se acuerdan que habíamos dicho o que había comentado la contadora antes, que es necesario que para que toda esta estructura funcione de acuerdo a ciertos objetivos o llegue a alcanzar esos objetivos que están previamente planteados, ¿sí? Entonces estas son simplemente otras herramientas que nos posibilitan a nosotros mostrar, ofrecer la información. Vamos a ver cómo, a medida que vayamos viendo los distintos gráficos,
que mostramos acá en esta filmina, van a ver que la mayoría de ellos ustedes ya los vieron de alguna u otra forma, o tienen conocimiento no solo por la carrera, sino también porque muchos son de uso corriente o cotidiano para todos, para todas las personas, ya sea a través de diarios, revistas, televisión, redes sociales, etc. Entonces, vamos a ver, ¿qué entendemos por medios gráficos? No sé cómo queda mejor la pantalla, si así o no sé cómo la ven ahí ustedes. ¿Ahí se ve bien, Dani? Yo porque me queda como todo grande, no sé si está Dani. Sí, sí, se ve bien la diapositiva. Bien, lo que yo me quedo al poner la diapositiva es que me quedo... Profesora, Así que disculpe, si pero alguno tiene alguna se está consulta... entrecortando la clase. No sé si me pasa solamente a mí, pero se entrecorta su transmisión. ¿Alguien más se entrecorta o es solamente él para ver si soy yo o es...? No, sí se Sí, está profesora, se entrecortando. corta. En el chat también están poniendo. Podría probar apagando la cámara, profe, ahí mejora un poco. Y no me ven más. Bueno, Sí, eso sí, la voy dejamos de ver. no me pero se ven, ve. pero bueno, cualquier cosa. Bueno, y lo que les pido entonces es que si tienen consulta, porque no veo el chat, es más fácil que abran el micrófono y me pregunten, ¿sí? Bueno, como les decía, entonces vamos a ir primero a cuál es la definición de medios gráficos. El objetivo básico que tiene un medio gráfico es transmitir información de forma tal que pueda ser captada rápidamente de golpe de vista. Es decir, sintetizar información en un golpe de vista, en un gráfico, en algo mucho más amigable para los receptores. Los gráficos nos permiten tener toda una serie de información, que puede ser información estadística, información de encuestas, información que se va relevando de la organización, se puede plasmar en un simple gráfico y de esa forma poder mostrarlo a todo este conjunto de datos de una forma global. Además, también nos permiten analizar información y sacar conclusiones, ¿sí? No solo mostramos un gráfico con la idea de dar la información, sino que sea como la puerta o el puntapié de inicio de ciertos debates o de ciertos análisis. Estas representaciones deben conseguir que un simple análisis visual ofrezca la mayor información posible. Y si no tiene esa información, quede a partir de este golpe gráfico de información, se puedan sacar conclusiones, se puedan tomar medidas, se puedan tomar decisiones. ¿Qué tenemos como ejemplo de estos medios gráficos? Primero, ¿cuáles son los componentes? La mayoría de los gráficos vamos a tener un título, un cuerpo y las notas al pie del gráfico. El título, que tiene que ser claro, conciso y debe responder a qué preguntas. ¿Qué es lo que se relaciona? ¿Cómo se presenta? ¿Cuándo? Importante el tiempo. ¿Y dónde se hicieron las observaciones? ¿Sí? No, esto es de gran relevancia el tema del cuándo y dónde. ¿Por qué? Porque me va a dar una idea de si es información actual, si con lo que yo estoy contando es información que me va a permitir tomar decisiones ahora o no. Por eso es importante que esa información esté siempre presente en el gráfico. Y también por un tema de confiabilidad, ¿sí? ¿Dónde se hicieron las observaciones? También dónde y quién, cuál es la fuente de esta información. También es información que me va a permitir a mí tener mi propio juicio y mi propio criterio al respecto. El cuerpo, que sería el gráfico en sí, y la elección debe considerar el o el tipo de variables a relacionar.
el público a quien va a ser dirigido para que lo pueda entender, y también el diseño a utilizarse. Y acá en el tema de diseño juega un poco el tema de que sea que esté bien presentado, que sea ameno a la vista, como comentaba hace un rato el contador Daniel, como el cambio simplemente en un color, en algo, pone cierta predisposición también a los usuarios a que tomen esa información con otro cariz, con otro matiz, ¿sí? Y finalmente las notas al pie, que se presentan aclaraciones respecto al gráfico, cuáles son los ejes o las relaciones que se van a mostrar, y las fuentes respectivas, que como les había dicho es importante el dónde, y también es importante el tema de la fuente, ya que va a permitir emitir mi criterio o mi juicio de acuerdo a si la fuente es confiable o no. Profe, sigue en la filmina número 1, no sé si está pasando la filmina. Estamos en la de componentes donde está título, cuerpo y notas de pie. Se ve la de medios gráficos. Se quedó en la primera, profe. Ahí está. Voy a ver ahí. Ahí está en requisitos generales. Entonces me parece que no la tengo que hacer grande, la dejo ahí. La vamos viendo de ahí sin ponerle en pantalla completa. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, antes habíamos dicho cuáles eran los componentes: el título, el cuerpo y las notas al pie, ¿sí? Cómo se componen generalmente los gráficos. Y finalmente, ¿cuáles son los requisitos que debe tener generalmente un gráfico? Sencillo y autoexplicativo. Tengan en cuenta que no hay mucha narración en los gráficos. A esto va lo de autoexplicativo, que uno tiene que, con la simple visión del gráfico, entender todo el contenido. ¿Hola? ¿Se cortó? Sí, profe. No, sí se escucha, profe. No, sí se está No, escuchando sí bien, se profe. escucha. Bueno, el segundo es que debe presentar fielmente los hechos, ¿sí? Porque si me está presentando cualquier tipo de información, y por esto es el tema de la fuente, no va a ser fidedigno y no va a ser confiable. Y la tercer pauta o requisito, que sea agradable a la vista. ¿Mm? Tenemos múltiples tipos de gráficos, pero vamos a tratar algunos que son los que frecuentemente nosotros encontramos en el uso de nuestra carrera o nuestra profesión. Gráficos de curvas o líneas, gráficos de columnas, de barras circulares o semicirculares, cartogramas, infografías, diagrama de Gantt, pictogramas, organigramas y cursogramas. Gráficos de curvas o de líneas. Gráficos de curvas o de líneas pueden ser simples, múltiples o acumulativos. El de líneas simples o de curvas simples es el tipo de gráfico en que se presentan los valores de los datos en dos ejes cartesianos, ¿sí? Que relacionan dos tipos de variables. Por ejemplo, podría relacionar la utilidad en uno de los ejes, rentabilidad, y en otro de los ejes, en el otro eje cartesiano, el tiempo. A modo de ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un gráfico de curvas simple. Relaciona dos variables, en este caso tiempo tenemos abajo, y en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos el índice de actividad. Entonces es el índice general de la actividad a través del tiempo, relaciona esas dos variables. Si bien tiene acá como dos líneas, la línea roja es simplemente una tendencia, ¿sí? Sigue siendo un gráfico de curvas o líneas simples. Tenemos también, comúnmente utilizamos o comúnmente vemos, gráficos de curvas o de líneas múltiples. Las diversas curvas que representan hechos que se relacionan entre sí, ¿sí? No tienen una sola curva, como el que vimos anteriormente, sino que tienen dos o más variables
que se relacionan entre sí. Por ejemplo, podemos tener como variables las ventas de una organización a través del tiempo, y con el tiempo me refiero a que pueden medirse distintas unidades de tiempo. Se pueden medir las ventas mensuales, se pueden medir las ventas en años, se pueden medir las ventas en trimestres. Eso va a depender de lo que yo quiera mostrar, a quien quiera mostrar, que quiera dejar sentado, ¿sí? Entonces el tiempo va a ser, se va a elegir de acuerdo a la representación o la presentación que yo tenga que hacer. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, los costos. Entonces tenemos por un lado las ventas a través del tiempo y cómo también fue la evolución de los costos de esa misma organización en esa misma unidad de medida, tiempo, que he decidido mostrar. Y son dos hechos que se relacionan. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente las ventas, los costos van a tener incidencia en las ventas porque van a determinar ¿qué? La utilidad que tiene esta determinada organización. Eso es lo que yo voy a querer mostrar. ¿Qué pasa a través del tiempo con el tema de las ventas y cómo van evolucionando? Otra variable que se relaciona con ser los costos en ese mismo periodo de tiempo. Y otro tipo de gráfico que también es de líneas, es el de líneas acumulativas. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se usa como base una fecha determinada y cada punto que se señala o cada punto que se va representando en el gráfico es un total desde la fecha de partida. Entonces ponemos un punto cero, un punto de inicio, 1 de enero del año 2021. Y todos los puntos me van mostrando una relación que yo quiero representar, cómo va evolucionando esa relación desde ese punto, ¿sí? Por ejemplo, las ventas en el primer mes van a ir del punto 1 del 1 del 2021 al monto que se hayan representado. Ahora bien, las ventas del mes de febrero me van a mostrar no solo las de febrero, sino que acumula también las ventas que se realizaron en el mes de enero y parte desde el punto 1 y me va a mostrar desde el punto, 1 de enero del 2021 hasta el total de ventas de esos 2 meses, ¿sí? Va acumulando. Entonces, este tipo de curva tiende a hacerse siempre perpendicular, porque es acumulativa. Estos gráficos de curvas o de líneas, ustedes están bastante familiarizados porque habitualmente trabajamos para representar todos estos tipos de variables. Ahí tenemos el ejemplo para que lo vean en forma gráfica. ¿Qué otro tipo de gráficos estamos acostumbrados a ver? Gráficos de columnas. Bien, generalmente se ordenan por periodos de tiempo y también existen columnas simples, columnas compuestas o columnas agrupadas. Las columnas simples se usan para representar distribuciones de frecuencia de una variable cuantitativa o cualitativa discreta. Uno de los ejes sirve para las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, depende de lo que yo vaya a representar. Y en el otro, la escala de calificación que utilizo para mostrar determinada información. Como regla, tenemos que tener en cuenta que en el caso de los gráficos de columnas, todas las columnas tienen que tener el mismo grosor y el espacio entre ellas debe ser el mismo, ¿sí? Eso es una regla a seguir, no es que yo voy a hacer una columna de un grosor, otra de otro, porque si no, no hay forma de comparar y de mostrar información comparativa, que es lo que me permite este tipo de gráficos. En el caso de las columnas compuestas, tienen incluidos 2 o más conceptos dentro de la columna.
Y en el caso de las agrupadas, son 2 o más columnas que muestran determinada información. Veamos un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, en la representación de gráficos de columnas, comparación, por eso tengan en cuenta lo que yo les decía, que no se podían armar no se podía graficar columnas de distinto grosor, sino que todas tienen que tener la uniformidad en este sentido, porque es comparativo. Y en este ejemplo que tenemos hay una comparación de la alícuota de ingresos brutos por distintas provincias en la región centro. Veamos cómo en el gráfico están los elementos o los requisitos que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos el año, el tema del tiempo, el tema de dónde surge esa información, es en la provincia de Chaco, en la región centro, están la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y también tenemos cuál es la fuente de información un poquito más abajo. Y acá lo que se muestra es en las referencias, también las referencias nos ayudan a poder interpretar esta información. ¿Qué tenemos como referencia? ¿Cuáles son los comercios? ¿Cuál es la alícuota en comercios mayoristas? ¿Cuál es la alícuota en comercios minoristas? Y la alícuota en la industria. Y cómo se hace la comparación entre estas 3 provincias de la región centro, cómo se representan o cómo tienen en ese tiempo, en el año 2013, cómo tenían sus porcentajes de alícuotas con respecto a este impuesto de ingresos brutos en las mismas. Y de esa forma se puede ver también a lo mejor qué análisis podríamos nosotros llegar a hacer a partir de esta filmina. ¿Qué se les ocurre? Así simplemente viendo distintas alícuotas, ¿para qué me sirve a mí analizar? ¿Qué conclusiones preliminares puedo sacar yo de este gráfico? ¿Alguno? Bueno, Sí. que el impuesto está más caro en Córdoba, podría ser una conclusión. Bien. Que sería costoso ahí comenzar un emprendimiento. Perfecto, bien, muy bien. Es como a partir de esto, de este gráfico, se pueden ya hacer ciertos análisis, ciertas conclusiones, ciertas conjeturas. También podemos decir que si predomina alguna influencia o alguna ventaja para determinadas industrias o determinados comercios en algunas regiones, ¿sí? Porque tengan en cuenta que, miren, por ejemplo, el tema de la industria en Santa Fe y en Entre Ríos tiene una alícuota 0. Entonces eso me podría llevar a mí a la conclusión de que posiblemente esta alícuota lo que haga es fomentar la instalación de industrias en esa zona. O bien porque las industrias en esa zona también son fuertes, sus cámaras hacen una unión importante y se presentan ante las autoridades solicitando ciertos beneficios impositivos a cambio de, obviamente, generar trabajo, generar fuentes de ingresos laborales, también fuentes de ingresos en otros tributos para la provincia, etc. Vemos cómo a partir de estos gráficos se pueden ir sacando ciertas conclusiones y armando ciertos juicios de valor, ¿sí? Pero es muy importante que estén presente el tiempo, porque esto tengamos en cuenta que estamos viendo este análisis en el 2013. Esto es a modo de ejemplo nada más, pero bueno, siempre tenemos que tratar de que la información sea actual para tomar decisiones, y si no es, ver si hay alguna modificación, y también la fuente para ver si es confiable. Gráficos de barras horizontales. Son iguales que los gráficos que habíamos visto anteriormente en columnas, pero
la diferencia es que en vez de estar las columnas presentadas en forma vertical, las mismas están en forma horizontal, ¿sí? También tenemos barras simples, compuestas o agrupadas. Y acá tendríamos un ejemplo de lo que sería un gráfico de barras horizontales. Y por ejemplo acá, ¿qué es lo que estamos midiendo? La imagen de la cadena de suministro, cómo a través de una encuesta, cómo ven determinadas cantidad de empresas a las que se hayan encuestado, qué imagen tienen esas empresas de lo que es su cadena de suministro. Y en base a las respuestas se puede armar porcentajes y representar qué significa la cadena de suministro en las empresas encuestadas. Para la mayoría, o para un 34%, podemos decir que la cadena de suministro es una ventaja competitiva. O sea, es importante tener o generar ese vínculo con los proveedores. Un método para asegurar la calidad. También un porcentaje importante de la encuesta lo considera un método importante para asegurar su calidad, para reducir sus costos, un método para beneficiar a los consumidores, un medio para mantener el control de la cadena, prever la demanda, y solo un 11% no la considera una necesidad en el éxito de los negocios. Es muy bajo el porcentaje, porque como todos saben, el tema de la cadena de suministro, los proveedores, es vital, sobre todo en lo que son industrias de producción o de fabricación. Y finalmente, ninguna de las opciones de arriba, un porcentaje muy bajo. Esto es simplemente mostrar en forma gráfica una encuesta determinada que se haya relevado, ¿sí? Entonces, tenemos todas estas herramientas para después nosotros utilizarlas en nuestra vida profesional. Tenemos que también siempre tener presente que hay muchas herramientas administrativas que no siempre se utilizan, y tener nosotros esta gama amplia y abierta y tener ese conocimiento para poder brindar a nuestros clientes, a nuestra empresa, donde nosotros nos desenvolvemos profesionalmente, esas herramientas y que sean de utilidad para la misma, ¿sí? Para mejoras, para mejoras de procesos, para mejoras de comunicación, etc. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta todas estas herramientas. No me refiero solo a medios gráficos, sino todas las herramientas administrativas o del área de administración que nos ayudan a mejorar los procesos dentro de la organización. ¿Qué otro tipo de gráficos tenemos? De sectores circulares y semicirculares, también bastante conocidos por nosotros. Son gráficos en los que cada valor o modalidad se le asigna un sector circular que es proporcional a que representa, y se emplean para representar los elementos componentes de un total. Las conocidas círculos o tortas, en donde el total sería el círculo completo, y bueno, se representan las distintas frecuencias o cantidades de acuerdo a su proporcionalidad en lo que se está midiendo. En este caso, también un ejemplo, por eso les decía que hay muchos de estos gráficos o de esta información que nosotros la vemos o la tenemos cotidianamente a la vista, y no necesariamente solo por tratarse de nuestra profesión. En este caso, por ejemplo, tenemos emisiones de dióxido de carbono acumuladas desde 1900. No es una información que hace a nuestra carrera profesional, pero seguramente esta es información que la podemos haber visto o sacado en alguna revista, en algún diario, ¿sí?
para que veamos que cómo se utilizan en distintos ámbitos, pero también cómo nosotros necesitamos apropiarnos de estas herramientas y brindarlas a los distintos clientes, a nuestras empresas, para mejorar nuestro asesoramiento, nuestro rendimiento, nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, acá en este caso tenemos emisiones de dióxido de carbono acumuladas y tenemos en comparación 2 años, el 2006, que en ese momento debe haber sido el año actual, y lo que se presumía iba a pasar en el 2030. Esto en el caso de circulares. En el caso de semicirculares, es el mismo tipo de gráfico, pero en vez de mostrar todo el círculo, es un medio círculo y también en proporciones con, representando el medio círculo la totalidad, ¿sí? ¿Qué otro tipo de gráfico? Tenemos los cartogramas realizados sobre mapas. Estos a lo mejor no tenemos nosotros tanto, no lo vemos cotidianamente en nuestra profesión, pero sí lo vemos en los medios de información cotidianos. Aparecen indicadas distintas zonas, cantidades o colores de acuerdo a lo que se quiera mostrar o a lo que se quiera representar. A veces la información es aportada mediante distorsión de las superficies reales, es decir, que no se muestra el mapa como nosotros lo conocemos geográficamente, sino que puede tener ciertas distorsiones para representar para hacer alguna proporción o representar algún aumento o disminución a resaltar o a ser preponderante, ¿sí? En este caso, el ejemplo, tenemos lo que es un mapa geográfico, o sea, real, no está distorsionado. Pero por acá, si no me equivoco, tengo la opción para ver el mapa distorsionado, como para que tengan... Acá está en el de cartograma. Acá. Acá tenemos, por ejemplo, como en este caso, está distorsionado los tamaños, queriendo representar algo en particular, ¿sí? Bueno, en el cartograma, entonces, quiero representar en un área geográfica algo. Podemos, por ejemplo, nosotros, en el caso en nuestro caso puntual de la profesión, querer mostrar cómo es, en un cartograma, cómo es la ubicación de la organización, sus distintos puntos de venta, su alcance en un determinado territorio, ¿sí? Donde tienen mayores puntos de venta, por ejemplo en Argentina. Si quiero irme también a un mapa más chiquito, quiero ir a la provincia de Salta, si tengo cuántos puntos de ventas tengo en la capital, cuántos puntos de venta tengo en el interior. También puedo mostrar, por ejemplo, en un cartograma, cómo tengo distribuido el personal, cómo tengo distribuidas las ventas, cuáles son las áreas que tienen mayor venta, cuáles son las áreas que tienen un bajo nivel de ventas y necesito reforzar. Eso lo puedo hacer en una demostración, en una muestra de cómo ha ido la evolución de las ventas de la organización, donde tengo que reforzar, ¿sí? Entonces ese cartograma, por ejemplo, me podría servir a mí para hacer mi exposición y plantear cuál es la zona en la que estoy como organización flojo y tengo que reforzar, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Otro de los medios con los que nosotros estamos acostumbrados a ver en diarios y revistas son las infografías. ¿Qué son infografías? Una representación bien visual, mucho más visual que la de los textos, en las que intervienen no solo
gráficos, sino también descripciones, narraciones, interpretaciones, pequeños juicios de valor, un aporte informativo realizado con ciertos elementos icónicos y tipográficos, ¿sí? Facilita la comprensión de determinados acontecimientos o acciones o cosas de actualidad y acompaña o sustituye un texto informativo. En vez de mostrar toda una narración para que lo lean, sobre todo a lo mejor en una exposición que tengo que hacer, es más ameno y tiene mucha mejor recepción este tipo de medio gráfico o de herramienta. Y acá tenemos, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? Miren la cantidad de información que podemos nosotros ver, sacar, analizar en esta sola pantalla, sin tener que leer todo un texto, toda una narrativa, a veces con muchos datos cuantitativos, y acá, si bien están los datos cuantitativos, están mostrados de una forma súper amigable, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a ver este tipo de medio gráfico y representan mucho comparaciones de cuestiones que nosotros tenemos interés o no. Acá sería otro ejemplo también de infografía, por ejemplo, comparando en su momento, en la Liga de Campeones, en el 2010 y 2011, a el Real Madrid y Barcelona, con en su momento Messi y Ronaldo. Ninguno de los dos ya está en esos equipos, pero bueno, es a modo ejemplificativo estas dos infografías. Miren la cantidad de información que se resume en esta sola pantalla. Hay estadística, están los entrenadores, cuántos partidos se jugaron, etc. Y al igual que en esta infografía que hace una comparación entre Facebook y YouTube. Esto debe ser medio viejo, ya no es actual la información que contiene, pero es simplemente a modo ejemplificativos, ¿sí? Como tiene la cantidad de usuarios que visitan al mes y una comparación entre estas dos redes sociales de actualidad. Diagrama de Gantt. Este es otro de los medios gráficos que nos permiten a nosotros, nos dan la posibilidad de planificar actividades a través del tiempo y poder medir no solo que las mismas se vayan realizando, sino también hacer luego una medición de si se realizaron en los tiempos que estaba esperado, con los costos que estuvieran esperados, y si se llegó a concretar lo que estaba planificado en un inicio. También me da la posibilidad de hacer una línea de tiempo y un seguimiento de las distintas actividades que yo necesito realizar para concretar un proceso, un procedimiento, una actividad específica, ¿sí? Tiene el nombre de diagrama de Gantt porque fue concebida por un ingeniero de nombre Henry Gantt, ¿sí? Precursores de la ingeniería industrial contemporáneo de Taylor. ¿Qué era lo que quería resolver? Era un programa de programación de actividades, es decir, distribución conforme a un calendario, llevar actividades a un calendario de tiempos, de días, de meses, años, depende lo que vamos a plasmar en este tipo de diagrama. Y también que se pudiera visualizar el periodo de duración de cada actividad, la fecha de inicio, la fecha de terminación, el tiempo que se requiere para la ejecución del trabajo. Esto también se puede utilizar, por ejemplo, para exponer proyectos de inversión, ¿sí? Cómo se van a llevar a cabo los proyectos de inversión, qué tiempo me va a demandar cada una de las actividades a realizarse
en este tipo de proyecto. También me permite ver que si bien hay algunas actividades que necesitan que se termine una actividad anterior para comenzar, hay actividades que se superponen, que se realizan al mismo tiempo. ¿Cómo se elabora este diagrama de Gantt? Primero, en primer término, lo que tengo que hacer es definir cuáles son las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, las actividades para un determinado proyecto de inversión, las actividades para un determinado proceso administrativo, las actividades para implementar normas de calidad en una organización, ¿sí? Son múltiples los usos que se le puede dar a esta herramienta. Acá, a modo de ejemplo, tenemos, por ejemplo, la secuencia de la elaboración de manuales administrativos de procedimientos para una X empresa. Entonces, están en primer término, en la primera columna, cuáles son toda la serie de actividades, desde la primera a la última, que se deben realizar. Perdón por el ruido. Las distintas actividades que se deben realizar. Y en las columnas de la derecha tenemos, por ejemplo, en este caso, se supone o se presume que la elaboración del manual de procedimientos para esta empresa va a llevar, hasta ponerlo en práctica, todo el mes de mayo. Entonces se ponen todos los días que componen el mes y se va marcando en azul cuáles son el tiempo, cuál es el tiempo que lleva cada una de las actividades. Como les decía, por ejemplo, tienen la actividad de recolección de datos de la empresa, es una actividad que se realiza sola, ¿sí? Y una vez que termino esa actividad, recién ahí puede comenzar la segunda y la tercera, que es primera visita a la empresa y entrevista a los funcionarios y gerentes, que las dos, en este caso, se realizan en forma conjunta. Algunas terminan antes, otras se realizan en forma conjunta, como les decía, y ahí vamos viendo cuáles son los distintos pasos a seguir para la elaboración del manual de procedimientos en esta empresa. Cuáles son las actividades que yo necesito que estén terminadas para poder comenzar con la siguiente y cuál es el tiempo en días esperado a realizarse de cada una de ellas. En este diagrama puede ser una planificación. Luego, cuando se lleve a cabo, efectivamente esta actividad se irá viendo si se cumple o no con los tiempos que están planeados previamente. Tenemos, por ejemplo, también este diagrama de Gantt se podría utilizar en el caso de la construcción. ¿Cuántas veces tenemos nosotros la situación de que queremos comenzar con alguna obra, una ampliación, una obra de cero, lo que sea, y siempre se consulta al arquitecto, al ingeniero, cuánto tiempo va a demorar? ¿Qué es lo que generalmente dicen? Va a demorar 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto termina demorando? Siempre el doble. Entonces ahí siempre podríamos utilizar este diagrama para ver si efectivamente el tiempo que se planeó es el que se está ejecutando. Y también se puede ir viendo cuál es el motivo por el cual no se están cumpliendo con los tiempos previamente planeados, ¿sí? En el caso de la construcción se puede ver fácilmente. Se necesitaba, por ejemplo, pongamos por ejemplo, cemento para comenzar ya con el relleno de las vigas. Se los digo por decir, porque la verdad que yo de construcción medio de oído nada más. Y resulta que
llama el arquitecto y nos dice que el corralón se quedó sin cemento, que entonces vamos a tener que retrasar la obra, porque sin el cemento no se pueden llenar vigas, sin llenar la viga no se puede avanzar con el cielo raso, ¿sí? Eso ya me implica una demora de 2 días, 2, 3, 5 días, depende lo que vaya a hacer. Pero si tendríamos esta herramienta, este diagrama elaborado, podríamos ir viendo si realmente obedece y si realmente se cumple lo planificado o lo que en su momento nos dijeron con lo que efectivamente se está realizando, ¿sí? Es de gran utilidad y le traigo a colación el tema de la arquitectura para que vean que son herramientas que no solo se utilizan o están abocadas únicamente a nuestra profesión, sino que también la podemos utilizar hasta en cuestiones cotidianas, ¿no? Esta, por ejemplo. ¿Qué otra herramienta tenemos? Pictogramas. Un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida comprensión. Se utilizan imágenes o símbolos para representar una cantidad específica y su tamaño o cantidad es proporcional a la frecuencia que representa. Siempre tengamos en cuenta eso, que los gráficos, al ser visuales, en su diseño tienen que mostrar esto que nosotros queremos resaltar, la proporcionalidad. Ya lo vimos en el tema de las barras, lo vimos en el tema de las columnas, lo vimos en el tema de los cartogramas, ¿sí? Lo vimos también en los circulares y semicirculares. Siempre el tema de la proporcionalidad juega un papel importante en la mayoría de los gráficos. Y tienen que estar bien diseñados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos queriendo, sobre todo en los que son muy específicos, en los que estamos presentando una torta con porcentajes, donde el círculo es el 100% y yo digo que la participación de la empresa en el mercado de China es de un 15% y un 50% en Estados Unidos, por ejemplo, y el resto es nacional, esa proporción la tengo que plasmar exactamente en el gráfico, proporcionalmente, ¿sí? No es que lo hago a hoja, sino que lo tengo que hacer bien proporcional para que sea fidedigno, que sea una fiel representación de la realidad. Bueno, en este caso los ejemplos de pictogramas tenemos acá, partidos, 10 partidos ganados, 7 empatados y 5 perdidos. Y acá en este caso la pelota representa, yo veo, bueno, ganados 10, la máxima proporción, y la pelota más grande, 7 empatados. En este simple gráfico me está dando pie a ver mucha información, ¿sí? O ver información de forma rápida, de entenderlo rápido. ¿Sí? Organigramas y cursogramas, que lo vamos a ver específicamente en la materia más adelante, en clases individuales, lo que son organigramas y cursogramas. Seguramente ya lo vieron en principios de administración, pero lo vamos a reforzar y vamos a ir también desarrollando distintos cursogramas de los distintos departamentos que forman habitualmente las organizaciones, ¿sí? Al igual que distintos organigramas que van a representar distintos tipos o modelos societarios. Pero esto lo vamos a ver bien en detalle, acá solamente a modo de mención de que también son medios gráficos o representaciones gráficas. Luego también tenemos tablero de comando gerencial, que esta es una herramienta súper importante, tablero de comando o de control gerencial, tiene esos dos nombres. No sé si alguna vez alguno lo escuchó nombrar, pero es una herramienta que se diseñó para ser utilizada por los mandos medios y mandos altos dentro de las organizaciones, para tener una visión de conjunto de la organización y poder saber en determinado momento en qué situación se encontraba la organización con respecto a ciertas perspectivas
o ciertos áreas en las que tenía realmente interés los mandos medios y altos en ver cómo nos encontrábamos. Estas perspectivas o indicadores se clasifican en este tablero de comandos generalmente en 4. El área financiera, en las finanzas, el área de clientes y mercados, el área de capacidades internas propias del negocio y el área de aprendizaje y crecimiento, ¿sí? Como le dije, es para la toma de decisiones y control de gestión de la organización por parte de los directivos. Entonces, saber cómo es el desempeño actual, cuándo tengo que ajustar para alcanzar los objetivos que están planteados. ¿Y por qué se llama tablero de control? Porque simula un tablero de vehículos, en el cual ¿qué es lo que tenemos nosotros? En un tablero de cualquier vehículo tenemos información que nos hace estar alerta ante determinadas situaciones. Si se nos prende alguna lucecita, si tenemos o no combustible, la velocidad, etcétera, ¿sí? Son todos indicadores que nos ayudan en la conducción del vehículo. Bueno, entonces, como estos también son indicadores y se representan a través de un tablero, por eso recibe este nombre. Y acá está el modo de ejemplo. Y generalmente lo que se hace, se va desde, acá se ve mejor, se va desde un color verde al color rojo. El color verde sería la situación ideal o alcanzando los objetivos que están planteados, en una situación amarilla en la que no me encuentro en el estado en el que debería estarse con los objetivos planteados en la organización, y en el color rojo en el que tengo que ajustar sí o sí la situación en la que me encuentro, porque si no nos vamos en picada, digamos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos relojitos me va a indicar en qué situación me encuentro en estas 3 perspectivas: en el área de finanzas, en el área de clientes y mercados, en el área de desarrollo y en el área de capacidades del negocio, o sea, cómo es el desenvolvimiento del negocio interno, ¿sí? Que es otra herramienta que, bueno, hay que parametrizar cada una de estas perspectivas y ver de qué forma las puedo medir para que me den esto, me vayan dando los resultados. Por ejemplo, en el área de finanzas, contar con disponibilidad de fondos, no contar con cheques rechazados, etcétera. Tengo que medir de alguna forma cuál es la situación ideal. No contar con cheques rechazados, tener disponibilidad para el pago de las cuentas corrientes, tener previsibilidad para las cuentas en plazo, etcétera. Entonces, todos esos parámetros me van a determinar ciertos indicadores que me van a decir en qué situación estoy. Cuando estoy en verde estaré bien, y cuando voy avanzando al amarillo y estoy en rojo, tengo que replantearme la situación. Entonces es una forma de ver el panorama global o general de la organización. Tenemos también acá al final, habíamos dejado para el final, pero estoy viendo que faltan 2 minutos, no creo que desarrollar este tema, porque estos son 4 gráficos que se utilizan en lo que son los sistemas o la ISO 9001, que es la gestión de calidad dentro de las organizaciones. Y este tipo de gráficos se utiliza para medir ciertas cuestiones. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí no sé si dejando de compartir pantalla se entrecorta o no la comunicación, cualquier cosa me avisan.
quería al final introducir el tema de las normas de calidad con la ISO 9001 y estos gráficos que son simplemente una muestra de cómo se miden en determinada parte del proceso de instalación de normas de calidad en una organización algunos indicadores. Pero bueno, estamos ya en el borde, seguramente ustedes tienen, no sé si tendrán clase luego, lo vamos a dejar para verlo en una clase de consolidación de contenidos. No en este viernes, sino en el próximo viernes, luego de que demos normas de calidad, yo voy a volver con el tema de estos 4 gráficos para mostrarles, porque si no ahora no, ya no llegamos con el tiempo. ¿Se escucha? Sí. Mañana está la clase de los viernes de consolidación de contenidos, sí. La clase, me preguntaban antes un alumno si la clase de los viernes era un resumen de las clases de los otros días. No es un resumen, son a veces algunas consultas que quedan pendientes, algún tema que no se terminó de ver, por ejemplo, este que les comentaba yo ahora que no tuvimos oportunidad de ver, lo de las normas de calidad y estos gráficos, y se retoman en esa clase de los viernes, ¿sí? No son consultas, sino que lo que nos faltó por cuestiones de tiempo se ve en esas clases. En el caso del milagro, las clases, ya les digo. Lorena, Eh, en el caso Hola. del milagro estuve viendo el cronograma y Martes y miércoles viene, no hay clases. claro, no hay clase martes y miércoles, recién hay clases jueves y viernes. Sí. También la clase de los viernes es de consolidación de contenidos, es una suerte de clase de consulta también, ¿no? También. Consulta que ustedes tengan de algún tema se puede plantear en esa clase. Y cuando empecemos con el trabajo práctico que vamos a ir siguiendo durante todo el cursado, también se van a usar esas clases para apuntalar un poco cómo lo van llevando, para ir llevándolo durante todo el cursado y no que surjan las dudas al momento de presentarlo, ¿sí? Exacto, de la carpeta que se arma como práctico de la materia. ¿Alguna otra consulta? Si no, estamos mañana en clases y del viernes pasamos al jueves próximo, por los feriados del milagro. Bueno, muy bien. Si no hay más consultas, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego.